Hola de nuevo a Minuto de Gloria. Antes de nada, agradecer a cuantos a través de las distintas redes sociales habéis visionado el anterior videoprograma, así como a cuantos habéis hecho algún comentario al respecto y danos ánimo y suerte en esta ilusionante andadura para nosotros. Las críticas también son bienvenidas y tenidas en cuenta. Y por supuesto agradecer a los que habéis decidido participar con vuestros minutos de gloria, que es lo que nos dan razón de ser. Hoy, como ya anunciamos, trataremos el tema del Euribor, ese malévolo índice que aplican las entidades bancarias a toda clase de préstamos, ya sean hipotecarios, personales o a empresarios. Pero antes, pasamos sin más dilación a la editorial de este segundo programa, titulado Buenismos e hiperliderazgo. Se entiende por buenismo aquella actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia. Se le atribuye pues unas connotaciones sarcásticas y se suele usar de manera despectiva. Buenismo, en su esencia, poco tiene que ver con pusilánime, o tal vez sí. El acto de presentación de la plataforma política Sumar de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para muchos estuvo rebosante de un buenismo, tanto en su puesta en escena como en los propios discursos teloneros incluidos, sin soslayar las excesivas loas a la líder que abandera la propuesta. No hay sarcasmo alguno en la apreciación, ni tampoco se debe entender que se desprecia las posiciones favorables a una integración política o de carácter social, ni mucho menos la necesidad de la fortaleza de un liderazgo, sino todo lo contrario. El buenismo como estrategia política no es desdeñable en modo alguno, sobre todo en momentos de tanta polaridad política y social, pero como principio político o ideológico tiene sus evidentes riesgos. Las buenas formas en la propuesta y el respeto al adversario político no debe estar reñida con la contundencia argumental de las mismas, ni tampoco en señalar de forma inequívoca quién o quiénes entorpece la justicia social que se persigue. Hacer del buenismo un principio político o ideológico tiene riesgo de entrar en la senda peligrosa de poner límite a lo que por justicia se debe hacer. Medir las capacidades de las instituciones públicas y actuar o implementarlas con nuevas capacidades debe estar lejos de estas limitaciones. De lo contrario, puede crear frustraciones y desapego político. Por otra parte, hace unos años, Pablo Iglesias, siendo líder formal de Podemos, decía aquello de que a los pitufos de gruñones de Izquierda Unida le tratamos con cariño y le sonreímos, en referencia a la dirección de Izquierda Unida cuando negociaban un posible acuerdo electoral que posteriormente, de la mano de Alberto Garzón, fructificó en Unidas Podemos. Las tornas parece que han cambiado, cosas de la política. Ahora, los pitufos gruñones parecen ser los de la Dirección Nacional de Podemos, hecho que al parecer se está utilizando de forma estratégica, supuestamente desde Sumar, de Yolanda Díaz, para marcar diferencias. Habrá en Podemos quienes piensen desde un concepto interesado de traición que la designación de Yolanda Díaz como referente y candidata fue un error. Pues más allá de ello, lo que sí es un error es que ahora Podemos no se integre en la plataforma política abanderada por la ministra de Trabajo. Si en el primer caso el dedazo de Pablo Iglesias contravino sus propios estatutos, no se entiende que ahora esgrima el cumplimiento de esos mismos estatutos como impedimento para no integrarse en Sumar. De la misma manera que en su día, nadie ya duda que Podemos actualmente sufre las consecuencias de un hiperliderazgo. Por eso, a modo de corolario, se puede decir, cuidados con los hiperliderazgos porque los carga el diablo, cuando se tiende a identificar a un proyecto político con una sola persona. Si el líder o la líder, por la razón que sea, no cumple las expectativas, el proyecto corre el riesgo de morir sin más. Estamos aquí en Minuto de Gloria. Vamos a tener un coloquio con algunas de las personas que descubrieron, que investigaron por primera vez el fraude del Euribor, ¿vale? Llevan trabajando con esto desde 2010.
son algunos de los responsables de la documentación con la que se ha podido ir contando y, digamos, el fruto de sus iniciativas, su investigación, su denuncia, pues por donde hemos podido ver algunos movimientos, desde las sanciones más altas en la historia de la Comisión Europea a múltiples sanciones a nivel internacional e incluso, bueno, el retoque a índices hermanos o primos del Euribor, que, bueno, que en algunos casos se han retocado o se han acabado eliminando. En fin, para que nos cuenten un poco, pues, qué es esto del Euribor y qué podemos hacer para defendernos de su manipulación, ¿no? de este fraude. Pues vamos a hablar con ellos. Son los tres abogados. Tenemos un reparto, a Esther y a Alejandra, desde Cataluña, y a Juan Morayagüe, que viene de Sevilla. Y bueno, la primera pregunta, pues quizás esto, ¿no? ¿Qué es el Euribor? Entendiendo además que por la propia denuncia, ¿qué debería ser y no que nos cuentan, ¿no? Que escuchamos de vez en cuando en televisión, no sé, supuestos expertos, que parece que no concuerdan, ¿no? Entonces, bueno, abro la veda. ¿Quién quiere atacarle? Voy. El Euribor es un índice que mide el tipo de interés que se aplican los bancos entre sí a hacerse depósitos a distintos plazos. En la actualidad, un mes, 3 meses, 6 meses o un año. El mismo depósito que hace de cualquier particular cuando hace un plazo fijo en un banco a un año, eso lo hacen entre sí los bancos y llamamos Euribor al mercado de depósito interbancario a plazo de un año que hacen un conjunto de entidades, o mejor dicho, al dato de esos depósitos que comunican un conjunto de entidades. Cuando aparece el Euribor en el año 2000 y se crea, son cerca de 44 entidades y en la actualidad son 19. Entonces, el Euribor es el tipo medio de los tipos de interés aplicados cada día a las diferentes operaciones de depósito que hacen los bancos entre sí. Esa es la definición legal y la descripción del mercado al que representa el índice Euribor. Sí. En principio es el dinero que se prestan los bancos entre sí, pues se hace una media y este es el índice, el numerito que sale de índice, pues es el que se supone que es el Euribor. Luego la realidad nos ha demostrado que es otra cosa, ¿no? Porque, bueno, en 2010 empezó Juan a investigar un poco este tema y descubrimos que las operaciones que se hacen entre los bancos en realidad no existían o era muy, muy difícil acceder a ellas, y estirando un poco del hilo pues fue cuando destapamos todo lo que es la manipulación y que vimos que aquellas operaciones no eran reales, porque descubrimos que en determinados días salía siempre el mismo número con las mismas décimas. Eso es estadísticamente imposible. Entonces, ahí es donde nos dimos cuenta y dijimos, bueno, entonces, ¿cómo se está calculando el Euribor? Explica un poquito más, si quieres, Juan, los entresijos de cómo lo descubrimos. Vale, efectivamente empezamos a comparar los datos que enviaban las distintas entidades. En aquella época, la empresa dueña del Euribor, que era la Federación Bancaria Europea, publicaba unas hojas de Excel con los datos diarios. Entonces te dabas cuenta que los datos tenían unos números muy extraños, sobre todo en determinados días de fiesta o de no laborables o de no mercado, en relación a determinados bancos de determinados países, ¿no? Entonces te dabas cuenta que aparecerían datos que matemáticamente no eran explicables. A raíz de ahí comenzamos a preguntar tanto a los bancos nacionales como a los distintos organismos que participaban en la elaboración del Euribor. En aquella época Thomson Reuters, que es una empresa o un medio de comunicación que publicaba esos datos, que si nos podían certificar las operaciones y que dónde podíamos comprobarlos, ¿no? Y una tras otra todas las respuestas fueron negativas, hasta que finalmente terminamos preguntándole al Banco de España si él tenía algún control sobre el índice y si podía certificar las operaciones. Y la respuesta del Banco de España fue que él podía certificar las operaciones del antiguo índice MIBOR, que para los más mayores o los que tengan préstamos anteriores al año 2000, si sabrán lo que son, pero que el Euribor solo recibía un dato por parte de esa asociación que era la Asociación Bancaria Europea, que es una empresa privada o una asociación que está formada solo por bancos, y que era ya la media del mes, pero que no podía certificar absolutamente nada. Bueno, se denunció a la Comisión de Competencia Europea, que en principio colaborar, ni dar ningún dato, y en el año 2013 se publicaron las primeras sanciones por valor de 6.000 millones de euros, porque 6 de los 9 bancos implicados reconocieron que efectivamente que estaban manipulando el índice.
¿Qué significa? Bueno, pues para que la gente se haga una idea, manipular una centésima del índice, ¿vale?, puede suponer unas ganancias de más de 200 millones de euros diarios a los bancos. Una sola centésima. ¿Por qué? Porque sobre ese índice basculan, están vinculados, pues cerca de 180 billones de euros en contratos. Entonces, solamente, por ejemplo, en Europa hay 1 billón de euros en hipotecas referenciadas al índice. Bueno, así comenzó nuestra denuncia, la investigación. Así empezaron las primeras acciones de los organismos públicos sancionando a los bancos. Eso ha ido a más, porque la mayoría de los bancos del índice desaparecieron, se borraron, se impusieron sanciones en todos los mercados, en el mercado de la libra inglés, en los mercados de dólares americanos, a otros bancos, no solo a los bancos europeos. Y la cosa, bueno, pues fue tan escandalosa que, por ejemplo, el índice hermano del Euribor, que se basaba en préstamos en euros, como era el LIBOR, que es un índice que se basaba en préstamos en libras, desapareció en 2019 a raíz de los cientos de millones de libras que les han impuesto los tribunales británicos en base a las demandas que les han metido, sobre todo, inversores por los últimos años, donde está negativo y han estado estafando, pues, generalmente a los ahorradores. En Estados Unidos, en la actualidad, los bancos están llegando también a acuerdos multimillonarios y reconociendo que la manipulación en realidad duró más allá de lo que la Comisión Europea logró descubrir. La Comisión Europea, en sus investigaciones, recopiló datos o pruebas que los bancos reconocieron de manipulación entre el año 2005 y 2008. Pero actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, los bancos están reconociendo ante los tribunales que continuaron al menos hasta 2011. Y nosotros seguimos manteniendo que el fraude ha sido constante, nunca se detuvo, y que en la actualidad siguen falsificando el número. Para que pueda el público hacerse una idea, cuando ha empezado a subir otra vez el Euribor y han empezado a subir las hipotecas de empresas y de particulares, el Banco Central Europeo estaba publicando que había poquísimas operaciones de mercado interbancario, o sea, que si no había, mientras los números oficiales del Banco Central Europeo eran de 0,3, el Euribor estaba ya en 0,9. Y cuando el Euribor del Banco Central Europeo publicaba, llegaba al 0,7, los bancos ya estaban en el 2%. Y en la actualidad, uno entra en la página web del Banco de España y no encuentra ninguna operación, han dejado de publicarla, o sea, ellos publicaban que era 0 constantemente, y el Banco Central Europeo sigue publicando cifras que son, bueno, pues aproximadamente un cuarto o menos del 15% del valor que publican ellos. Es decir, siguen inventándose el número, siguen manipulando a su antojo, y estamos en los tribunales demandando ahora mismo, como han hecho los norteamericanos y los británicos. Claro, es que la gracia de esto es que en teoría es el precio, ¿no? Es el precio que vale ese dinero que los bancos se prestan o se depositan el uno en el otro en este mercado. Entonces, este mercado, como nos afecta a todos, tiene que ser transparente. Primero tiene que haber mercado, lógicamente, y después tiene que haber esa transparencia. En el momento que esto es llevado por una asociación, ya se le resta transparencia, al punto que precisamente esta falta de transparencia ha llevado a esas manipulaciones que han sido sancionadas a nivel internacional. Visto esto, esperábamos que con la nueva regulación que a raíz de todas esas cuestiones se realizó para el Euribor corrigiera esta falta de mercado, que después creo que comentaremos por qué no hay mercado, y esta falta de transparencia para poder precisamente inspeccionar que este mercado sea tal y que se hace de forma honesta y limpia. Con la nueva regulación que existe, no se ha hecho nada para asegurar esta transparencia, con lo cual creemos que lo podemos demostrar en los tribunales, que esta manipulación sigue a día de hoy al punto que no existe ningún tipo de operación. Es decir, cuando yo voy al banco y a mí me dicen, mire, es que le vamos a dejar el dinero al mismo precio que a nosotros nos lo dejan, va a resultar que al banco no le han dejado dinero. Y cuando decimos, bueno, pero ¿será que habrá otras operaciones y sería el tipo de precio que se me dejaría a mí como banco si hiciera una operación? Y para hacer esto me voy a fijar en las operaciones que hacen todos los demás bancos, ¿no? Porque el mercado es eso, es decir, yo ahora no vendo mi casa, pero yo puedo saber el precio al que puedo vender mi casa. Y cuando voy a ver al precio que se han vendido las otras casas, caramba, no se ha vendido ninguna casa. Pero todo el mundo dice que su casa vale, y eso es lo que entendemos que va en contra de esa transparencia, porque no hay mercado, y como afecta directamente al consumidor, es decir, a ese índice que nos aplican
para nuestros préstamos debe ser especialmente transparente porque es una cuestión especialmente sensible para la economía general. Una pregunta, porque habéis mencionado sí, no creo que va bastante claro, pero habéis mencionado al BCE, ¿no? Al Banco Central Europeo, únicamente como publicador del dato, ¿no? Y en ese sentido, a mí hay algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y es que, bueno, yo pongo distintas cadenas de televisión, ¿no? El Euribor, quieras que no, pues cada cierto tiempo, y sobre todo ahora en tiempos de alza, están las noticias. Y me resulta como muy sorprendente, ¿no? Que veo a múltiples expertos justificando por qué sube, cómo va a subir, como si ahora de repente parece que se enfría, ¿no? Porque casualmente caen un par de bancos en Estados Unidos y demás, y entonces se enfría. Pero lo que más me llama la atención es que escucho a 5 expertos y se ve que no se ha hecho ni el esfuerzo ni siquiera de crear un relato común. Es decir, veo algunos que me hablan de, bueno, que es que claro, como los tipos de interés del Banco Central Europeo están subiendo, pues lógicamente el Euribor sube. Otro me cuenta que, bueno, que por el mercado, etcétera. Entonces, como muy gracioso, ¿no? De algo que, bueno, en principio uno sospecha o intuye que debería estar regulado, ¿no? ¿Cómo puede encontrarse en televisiones 5 expertos con, si no 5 opiniones distintas, al menos 3? Entonces, yo entiendo que, bueno, al final la definición de esto, entiendo que estará o bien en, bueno, propia legislación o documentación del propio Banco de España o a nivel europeo, ¿no? Es decir, realmente el índice, por mucho que a lo mejor sea gestionado, ¿no? O sea, la suma de operaciones privadas, ¿no? Como explicaba Alejandra, pero digo yo que en algún lado deberá estar definido, digamos, y que tenga, pues, rango legal, ¿no? O sea, como contrato. O no, o realmente, bueno, pues en este paraíso de regulatorio al que nos estamos viendo, realmente cada banco, cada oficina puede definir el Euribor como le dé la gana. Claro, es que la falta de control, ¿no? Si no hay un control, pues cada uno va a poner lo que le dé la gana, si es que ni ellos saben cómo se ha calculado. Y el tema de fondo es que esto afecta a miles y miles de contratos, tanto a administraciones públicas, de un montón de préstamos que se han prestado, como a empresas que tienen préstamos o pólizas de crédito millonarias referenciadas a Euribor, e incluso a los pequeños consumidores en las hipotecas o en los préstamos personales, ¿no? Afecta tanto que por eso nosotros queremos hacer este tipo de acciones judiciales, diciendo que, dado que ya se ha dicho que está manipulado, no es que sea manipulable, etcétera, sino que ya se ha reconocido, se ha sancionado ese precio, esa cláusula de Euribor, tiene que ser expulsada del contrato porque es nula de pleno derecho, porque está manipulado. Y esto genera unos daños y perjuicios. Entonces, la reclamación es de daños y perjuicios. Es decir, para que nos entendamos, en mi hipoteca yo expulso la cláusula del Euribor y si tenía, por ejemplo, me lo invento, Euribor más diferencial de un 1. El 1 sí, te lo pago. Pero el Euribor no, porque el Euribor está manipulado. Tú has cambiado las reglas del juego, pues esto me lo sacas y me devuelves el dinero que te he pagado de Euribor más los intereses legales desde que te lo pagué. El tema es gordo. Entonces, bueno, no nos creen mucho porque el tema es gordo, pero bueno, hay que lucharlo porque realmente es que es así. Es que si ya está reconocida la manipulación y la poca veracidad del dato que conforma el precio, esto tiene que estar expulsado del contrato. Muy interesante. Y además, eso último que has planteado abre una puerta también muy interesante, ¿no? Efectivamente, además de, digamos, el daño a particulares, ¿no? Con vivienda, ¿no? Sabemos que, de hecho, los desahucios, si no recuerdo mal, el último dato que leí es que habían vuelto a repuntar, o sea, por tener... o sea, eso, lógicamente, crea dramas personales y familiares grandes, en algunos casos, además, que acaban de manera funesta, ¿no? Recordemos que bueno, ese tipo de tensiones son las que hacen, ¿no? Bueno, el suicidio ya es la causa de muerte natural más alta de nuestro país, ¿no? Pero han mencionado también, claro, que esto además afecta a la financiación de empresas, es decir, nos hace además, bueno, aparte de que puede incluso destruir empresas, incluso aunque no las destruya, nos hace menos competitivos, ¿no? O sea, decía, a mi empresa, pues, al adquirir maquinaria o cualquier tipo de operación que necesite financiar, o incluso el pago de las nóminas, lógicamente me hace menos competitivo con respecto a, bueno, pues a las portuguesas, las francesas, etcétera. Y luego, sobre todo, me parece impresionante el tema, claro, de la deuda pública. Porque estamos hablando que solo a nivel estatal y como deuda del Estado, luego habría que sumar ayuntamientos y demás,
si no recuerdo mal, ya habíamos pasado el billón. Es decir, que con que digamos fuera ilegítimo un 0,01%, tenemos para poner ave a casa de casi cualquier vecino, ¿no? Claro. Sí, es muy interesante, sobre todo eso que dices de las empresas, ¿no? Y sobre todo estas empresas pequeñitas, o a lo mejor, o incluso grandes, es que un índice manipulado son miles y miles de euros, que a lo mejor tienes la empresa en causa de concurso porque has estado pagando una burrada, ahora que han subido los tipos, están ahogadísimos porque donde antes pagaban una cosa están pagando el doble. Ostras, pues es una buena opción, yo creo, y esto yo creo que Juan lo tiene que explicar mejor, para salir adelante y decir, no, perdona, pero es que este Euribor que me estás diciendo no es cierto. Y me estáis ahogando fiscalmente, con los préstamos y todo esto, con un índice que está manipulado. Es que venimos además de un momento donde las empresas han tenido que solicitar mucho crédito. Recordemos que venimos de una pandemia, ha habido un frenazo importante en la economía y mucha pequeña y mediana empresa ha sobrevivido a base de crédito. Crédito que se le ha cobrado a un buen precio y en unas condiciones muchas veces imposibles de negociar, ¿no? Y han tenido que aceptar bastante lo que les ha venido. Entonces ahora que la economía en teoría tenía que remontar, pues bueno, parece ser que igual no va a remontar tanto como se esperaba y las previsiones no encajan con la deuda que actualmente tienen. Y es grave porque, ya digo, si empezamos a cerrar empresas, tenemos gente en la calle, gente que no puede pagar sus alquileres, sus hipotecas, por lo tanto es una bola de nieve que creemos que podemos llegar a pagar. Uno cree que tiene colmado su nivel de sorpresa y de indignación y toda la historia, y cuando empiezas a escuchar estas cosas ya todavía se da cuenta de que la capacidad de indignación todavía no tiene techo, ¿no? Yo estoy escuchando esto y a más gente que había podido escuchar anteriormente sobre al respecto, ahora mismo yo creo que estoy escuchando mi nivel de indignación casi llega ya casi al techo, ¿no? Es decir, me estáis hablando de que esto es un oligopolio perfectamente asumido y aceptado por la propia administración y sobre todo por aquellos organismos e instituciones que se debe por su propia esencia velar por esto, ¿no? Como el Banco de España, que es el supervisor. El Banco de España es caso omiso a controlar esto, según habéis contado. Y luego, las propias sanciones que dice que ya ha tenido al respecto las entidades bancarias en aplicación de este índice, pues no ha producido ningún tipo de efecto, sino que la han asumido perfectamente porque evidentemente el beneficio que tienen es mucho mayor que una sanción de este tipo. Entonces los ciudadanos estamos absolutamente vendidos ante las entidades bancarias y lo único que nos puede quedar es decir, o la resignación. Paso a todo lo que hemos dicho hasta ahora. Lo primero, cuando la gente ve los medios de comunicación generalistas, yo siempre recuerdo a todo el mundo una cosa. Casi todo el mundo es experto en algo en lo que trabaja o algo de lo que vive o lo que sea, ¿no? Entonces tú con los medios de comunicación, cuando escuchas cosas en las que tú eres experto, lo primero que haces es poner el grito en el cielo porque generalmente los expertos que salen en la tele no tienen ni idea, ¿no? Pero si tú eres médico y escuchas a alguien de medicina, si tú eres abogado y escuchas a alguien, a ver, te llevas las manos a la cabeza. Pues aquí pasa lo mismo. Los pretendidos expertos que salen hablando en los medios de comunicación acerca del Euribor no tienen ni idea. Se dice, bueno, ¿esto qué es? Bueno, no, si es que esto está perfectamente definido en las leyes. En el Boletín Oficial del Estado, en el año 1999, cuando se publica la entrada en vigor de este índice, se describe perfectamente que el Euribor lo voy a leer, es el índice que se define como la media aritmética simple de los valores diarios de los días con mercado de cada mes, del tipo de contado publicado por la Federación Bancaria Europea para las operaciones de depósitos en euros a plazo de un año, calculado a partir de lo ofertado por una muestra de bancos para operaciones entre entidades de similar calificación. Es decir, a partir de 1999, las leyes van describiendo y definiendo el Euribor, te dicen qué es, te dicen cómo se calcula, y unas fórmulas matemáticas que te dicen cómo se calcula el índice de un mercado interbancario. No es que las autoridades no hayan hecho nada, sí que lo hacen. A raíz de nuestras denuncias, la Comisión Europea impone multas que llegaron a los 6.000 millones de euros. Todavía nadie ha superado jamás esas multas. Es verdad que luego solo pagaron 1.400 millones porque las reglas de pronto pago no republicadas. Pero son unas multas gigantes, ¿vale? A raíz de eso, además, se cambiaron muchas normas en la Unión Europea. Es decir, en el año 2014 se publica una directiva precisamente
para regular el derecho de las empresas y de los ciudadanos a demandar a las empresas que infringen el derecho de la competencia, como en este caso, porque ellos sabían que las multas eran insuficientes y se dieron cuenta los legisladores de Bruselas que si desarrollamos un sistema para que la gente tuviera más fácil demandar a estas empresas, bueno, al principio la multa sería de tal o cual cuantía, pero lo que les iba a hacer daño iban a ser durante muchos años miles y miles y cientos de miles de pleitos contra las empresas que infringieran las normas. Y en el año 2016 se publicó el Reglamento de Índices Financieros de la Unión Europea, es decir, desde el punto de vista del derecho aplicable en cada país de la Unión Europea, el reglamento es la norma máxima, la más poderosa, la que tiene aplicación directa y la que si choca con tu legislación, tú tienes que cambiar tu legislación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ese reglamento comienza diciendo que tras los gravísimos casos de manipulación del LIBOR y el EURIBOR, es decir, que eso está publicado en el Boletín Oficial del Estado. El problema que tenemos es lo que estás diciendo. El Banco de España, bueno, mira para otro lado. Pero las autoridades de competencia sí han puesto ya las sanciones. Y el legislador europeo sí se ha ocupado de transformar las normas para que los afectados pudieran demandar a las empresas. No estamos indefensos por lo siguiente. Nosotros lo que estamos planteando ahora es precisamente eso. Cuando tú eres una empresa pequeña, mediana, entre, yo que sé, 5 o 10 trabajadores o de 300, 400 trabajadores, y a ti te están subiendo de pronto las cuotas mensuales por los préstamos que tienes de 5 o 10.000 euros al mes, pongamos el ejemplo mínimo, a 10, 20, 30.000, o si estabas pagando esas cifras y te lo suben a 100.000 al mes, claro, a ti te están ahogando. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es que demando al banco y dejo de pagarte mientras esté demandando los intereses. Eso en el caso de empresas. En el caso de particulares, si te van a ejecutar una hipoteca y tú demandas previamente al banco, esa ejecución hipotecaria tiene que paralizarse hasta que el juzgado de lo mercantil, que son los juzgados que conocen de esta materia, resuelva si efectivamente te han causado un daño y perjuicio. Fijaos si es buena la legislación que se creó por el legislador de Bruselas, que dice que cuando se ha declarado por ellos un cártel, el ejemplo que todo el mundo conoce así de ver en los telediarios, es el cártel de los camiones o el de los coches, ¿no? Cuando alguien demanda en un juzgado, no tiene que probar que existe un cártel, ni que esta o esta otra empresa ha participado, ni el daño. Es la ley que todo eso, si haya una sanción previamente, se presume y que tú solo tienes que ir al juzgado a determinar cuál es la cantidad en la que te han dañado a ti, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con el EURIBOR para una serie de bancos y para el periodo 2005 a 2008. Es decir, todo lo que tuviera un préstamo que está legalmente de eso durante esa época, eso ya lo tienes asegurado. Habrá que añadir una serie de pruebas para el siguiente periodo. Pero ¿qué hemos descubierto? Eso, tenemos resoluciones de los tribunales norteamericanos que estamos aportando en los tribunales españoles, donde los bancos reconocen que han seguido manipulando. Y luego nosotros estamos haciendo una cosa, y es que a raíz de la publicación de ese reglamento de índice, esa falta de transparencia de la que hablaban antes Esther y Alex, se solucionó por el legislador y ahora la norma dice que cualquier usuario del índice, es decir, cualquier persona que tenga el índice en su contrato, ya sea un préstamo, un crédito o un fondo de pensiones, tiene derecho a obtener del banco un documento que le explique específicamente el método que utiliza el banco para mandar el número ese que él manda. En el caso español, los bancos que mandan el número son Caixa, Santander, BBV y la CECA, que lo hace en nombre de todas las cajas de los demás bancos, ¿no? Y te dice también la norma que tú tienes derecho a obtener los informes de auditoría de cumplimiento de las normas de EURIBOR. Esos informes en realidad tú no tendrías que tener derecho a obtenerlos porque deberían de estar incorporados a las cuentas que se publican por los bancos, tanto en la Comisión Nacional de Mercados de Valores como en Banco de España, ¿no? Y no están en ningún sitio. Y cuando los hemos pedido, los bancos se nos han negado a dárnoslos y los estamos consiguiendo poco a poco en los tribunales. Tiene tanta importancia esa información que por ahora esas pruebas se han declarado secretas. Es decir, no se puede comentar ni el contenido, ni se pueden utilizar en ningún otro juicio, ni nada. ¿Qué podemos decir? Bueno, que el resultado de las pruebas es tajante. Lo que Un segundo. los expertos creían que era un mercado, ya terminó, lo que todo el mundo creía que era un mercado, resulta que es una encuesta que se hacen ellos a sí mismos. Claro, eso no es lo que nadie hemos firmado en nuestros contratos, que yo voy a pagar lo que a ti te apetezca. Es más, no solo es que no lo hayamos firmado, es que la ley lo prohíbe expresamente. Sí, un poco por centrar, el tema es el siguiente. Si yo tengo derecho, porque hay unas normas de transparencia, a pedir a mi entidad bancaria que me diga, oiga, ¿cómo se ha sacado este número? Pero no me diga, ¿y quién lo está controlando? Usted, señor dirigente político que le votó, ¿cómo está usted controlando esto? Dígame cómo se configura.
si no podemos acceder, no tenemos esta transparencia que la ley exige y que en el papel está muy bonita, pero luego no existe, pues no podemos comprobar que el número sea cierto o no. Nosotros lo estamos pidiendo, no nos lo están dando, es lo que dice Juan, ¿no? Que está costando mucho, pero bueno, sí que hacemos un reto a las personas que nos estén escuchando y viendo, que si ellos se dirigen a su oficina bancaria y piden por escrito, quiero saber cómo se configura este índice, y reciben una respuesta explicando cómo se ha configurado, nosotros nos comprometemos a entregarles una botella de manzanilla o una de cava, que Alex y yo estamos en Cataluña, porque realmente premio. Porque va a costar mucho, pero hay que intentarlo, porque realmente la transparencia es el valor sobre el que se tiene que erigir la sociedad, sobre el que se erige, ¿no? Entonces, la transparencia sí está muy bonita para definirla en las teorías, pero luego tú le dices, oiga, enséñenme las cartas del casino, a ver si están marcadas. Ah, no te las enseño. No, hombre, pues no. Aquí transparentes tenemos que ser. Un poco es así la idea. Vale, bueno, en el programa, tanto en descripción como luego sobre impreso, pondremos el enlace para el modelo de petición de datos. Pero es que me resulta, porque quede claro para el espectador, o sea, estás diciendo que habría una documentación, ¿no? Cómo se calcula ese número, que debería ser público. En principio no solo no es público, sino que incluso cuando se pide por vía judicial, se declara secreto. Interesante. Efectivamente. Hay una norma clarísimamente que indica que deberá ser entregada. Voy a dejar, ¿no? Como, bueno, de transparencia, si alguna cosilla, voy a dejar una pequeña reflexión, ¿no? Que dice que cuando algo no se puede publicar es probablemente porque no se puede explicar. Y si no se puede explicar, normalmente es porque no se puede o se debe hacer. Creo, vamos, por lo que estamos oyendo, que no va a desatinar tampoco en este caso, como principio general. Vale. No, que además va a ser muy gracioso porque por ahora los juzgados que han tenido acceso a estos documentos han declarado restringida la difusión y, bueno, secreta esa información por ahora, ¿no? Pero hay dos problemas. Uno, lo que dicen las propias normas al respecto, y dos, que el juzgado en algún momento dado tendrá que dictar una sentencia. Que la verdad, cuando hemos empezado los pleitos en el año 2019 y 2020, bueno, pues esto ha comenzado y todavía no han terminado. No tenemos ni siquiera ni un solo pleito de todos los empezados ha terminado, ¿no? Pero el juzgado, al dictar la sentencia, tendrá que hablar de esos documentos, ¿no? Y para que los que nos estén viendo se hagan una idea, cuando hemos dicho que no es que esto sea una cosa entre la que estemos indefensos, la ley es clarísima. Voy a ver lo que dice el artículo 21 de la Ley de Crédito Inmobiliario. Dice que en el caso de que un contrato de préstamo tenga un tipo de interés variable, los prestamistas podrán utilizar como índice o tipo de referencia objetivo para calcular el tipo aplicable a aquellos que cumplan las siguientes condiciones. La primera, ser claro, accesible, objetivo y verificable por las partes del contrato de préstamo y por las autoridades competentes. La segunda condición es calcularse a coste de mercado y no ser susceptible de influencia por el propio prestamista o en virtud de acuerdos con otros prestamistas o prácticas conscientemente paralelas. Y el tercer requisito es que los datos que sirvan de base al índice o tipo sean agregados de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo. Bueno, para que os hagáis una idea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea conoció de uno de los recursos de uno de los bancos contra las sanciones, en concreto del HSBC, que es un banco londinense, y el Tribunal de Justicia en su sentencia dijo que, independientemente de las multas que le habían puesto ya a los bancos que habían reconocido la manipulación y a este otro banco que estaba recurriendo una decisión de la Comisión Europea, que era evidente que todos los bancos tenían que conocer, sí o sí, era imposible que fuera de otra manera, que habían transformado todo el sistema en una encuesta, en vez de en un índice de mercado, porque el tribunal ve que no hay operaciones y que se están inventando los datos. Entonces, por ahora, los expertos, la televisión, la idea que se transmite es que sube los intereses del Banco Central y tiene que subir mi hipoteca. No, eso no es así. Tú no has firmado eso, ¿no? En el contrato no pone yo pagaré lo que diga el Banco Central. No, yo pagaré el coste del dinero según el mercado y según te cuesta tu banco o prestamista y según el riesgo que tú asumes. Si tú no has asumido ningún riesgo y encima me estás estafando, nosotros siempre explicamos en los tribunales que esto es como si yo voy al casino y apuesto a la ruleta. Si sale mi número, me paga el casino y gano yo. Si yo no acierto el número que sale, el casino se queda con mi apuesta y gana él. Es decir, todo contrato que introduzca un índice variable introduce un concepto aleatorio, ¿no?
Bueno, pues aquí lo que ha pasado es que los bancos tienen la ruleta no solo trucada, que sería lo básico, es decir, he puesto un imán a la bola y otro imán a la ruleta, aprieto el botón y la bola para donde yo digo, sino que no es eso. La ruleta está pintada en el tapete, no existe ruleta y el croupier está evitando los números que le da la gana. Cuando tú intentas apartar a la gente para ver qué es lo que hay, primero no te dejan, pero después si llegas, ves eso, ves que no hay ni ruleta. Te están estafando todas tus apuestas. Esa es la situación actual. Y ese es el problema que le hemos creado a los bancos con estas demandas. Por eso están intentando que la documentación y la información sea secreta, porque la que se va a liar va a ser muy gorda, efectivamente. Pero ya se está liando, insisto, en las jurisdicciones inglesas y norteamericanas. Bueno, planteo también otra cuestión. Es decir, cuando cualquier cliente de una entidad bancaria firma un contrato es porque precisamente ese contrato le va a garantizar el cumplimiento del mismo a ambas partes, ¿no? Lógicamente, no puede ser de otra manera. Pero según me lo estáis aquí explicando, en el caso el cliente, el sufrido cliente, no está garantizado de que ese contrato se le respete no tenga ningún tipo de protección, evidentemente porque se le va a aplicar una cosa que no está ni siquiera puestos en el contrato y que después tiene una aleatoriedad que ni siquiera nadie sabe. Entonces la desprotección del cliente es absoluta, ¿no? Y eso tiene que contravenir la ley de contratos, ¿no? Es decir, aquí no existe, firme tú lo que firmes, incluso firmándolo, tú no tienes una posibilidad de igualdad ante una entidad bancaria, que nunca la va a tener, lógicamente, pero esa desprotección es absoluta en estos casos con el tema del Euribor, ¿no? Es decir, a ti te va a aplicar una cosa que tú desconoces de dónde viene y después ni siquiera te pueden dar la explicación y no hay ninguna administración que pueda velar de una manera objetiva sobre un cumplimiento de algo que no hay manera de darle mínima de transparencia ni nada parecido, ¿no? Mira, fíjate, te voy a poner un ejemplo para que se entienda que es una cosa que ya ha pasado. Ahora que ha estado el Euribor en negativo, ¿a alguien le han devuelto dinero? Porque a mí me parece que no, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que el banco dice, hombre, a ver, porque tú es un alias, ¿no? Si el Euribor sube, baja, tal, bueno, aparte de los que tenían cláusula suelo, que este es otro tema. Pero si el Euribor está negativo y a mí me sale que en vez de yo, banco, pagarte el capital más interés, me tienes que quitar una parte porque el interés me lo pagas tú a mí, que eso es lo que se pactó en las hipotecas que se hicieron en este país a principios de los 2000, pues había gente que le tenían que devolver dinero. Muchas asociaciones de consumidores estábamos diciendo, oye, ¿qué pasa? Y entonces, claro, el banco decía, sí, hombre, te voy a devolver dinero. No, esto así no. O sea, si es que pagues tú, sí. Si no, no. Pues vaya juego es este, ¿no? Porque claro, eso no es lo que estaba pactado. Y esto ya ha pasado. No es que nos estemos inventando. Yo sé que la gente cuando nos escucha se piensa que somos unos locos y tal. Que un poco locos también estamos, las cosas no son. Pero quiero decir que ya ha pasado y ya se ha reivindicado. Es decir, ¿cómo puede ser que primero, ¿cómo puede ser que esté en negativo? Que estén perdiendo dinero, no me lo puedo creer, pero bueno, es igual. Me hago un acto de fe, me lo creo. Pero tú no me devuelves dinero a mí cuando se pactó eso. Y no se ha devuelto ni un duro. Pues esa es la base de nuestras reclamaciones. Es decir, es que estáis, con perdón, pasteleándolo todo y hacéis lo que os dé la gana. Entonces, ya con independencia de que yo como consumidor soy más débil, es que hacéis lo que os da la gana y aquí no hay manera de controlarlo. Y nosotros, por eso, abrimos esta vía judicial, ¿no? De ir uno por uno y luchando a ver si abrimos un poquito un canal, porque es que es increíble. Es que tenemos que tener en cuenta que los bancos ahí han sido muy listos, porque han llevado al ciudadano, ¿no? Bien sea consumidor, bien sea pequeño empresario, a su terreno, ¿no? Que es el del mercado. Han dicho, bueno, haga usted como los mayores, como los bancos, venga usted al mercado y juegue con nosotros, con los mayores en el mercado y vamos a ver si las cosas suben, si el precio baja y juega usted con nosotros que esto le va a ir muy bien, porque si yo gano, usted gana y si yo pierdo, usted pierde. Pero al poco se dieron cuenta de que no les resultaba muy bien la cosa. Y entonces ya empezaron con lo de las cláusulas suelo, los techos, siempre en beneficio de quien lo recibía. Después no se pudo poner porque ya se veía que eso no beneficiaba más que el banco.
pero después el Euribor entró en negativo y te devolvían el dinero. Es decir, nos han hecho creer que estábamos, entre comillas, a su nivel, cuando en realidad la única cosa que han hecho es precisamente poner a alguien que no tiene ni idea de cómo funcionan todas estas cosas en medio de personas que son absolutamente expertas en ello y, lógicamente, juegan con nosotros como los gatos con los ratones, ni más ni menos. Entonces, aquí la única opción que tenemos es intentar agarrarnos a la poca legislación que tenemos, que aunque no lo parezca, pues la verdad es que nos apoya muchísimo, y sacarle un poco todo el juego que tiene, aunque, como estamos viendo, bueno, que si hacemos un paralelismo con toda la situación que hemos tenido ahora con los temas bancarios con consumidores, pues bueno, vamos viendo que todas estas modificaciones están costando muchísimo, aunque tengamos la legislación a favor, está costando mucho llevarlo adelante, y en todo caso, al menos en tema de consumidores, tenemos un Tribunal Supremo que ha puesto un paracaídas con las entidades bancarias, y entonces todo esto se ha ido haciendo, pero bien despacito, para que, digamos, no haya un especial sufrimiento hacia las entidades bancarias. Y, lógicamente, estamos viendo exactamente la misma técnica aplicada a esta nueva situación que creemos que tenemos ahora sí, gracias a la Unión Europea, la normativa que nos ampara, más opciones para poder, bueno, intentar equilibrar un poco la balanza. Sí. Claro, esta es la primera vez en que se le ha dado la vuelta por completo a la situación. Hasta ahora normalmente tú te ahogabas con las deudas, el banco te demandaba, tú ponías abusividad de cláusulas, las empresas concursaban y quebraban. Esta vez es la parte débil del contrato, es decir, el cliente del banco, la empresa, el particular, el hipotecado, el que va empujado a decir, oiga, señor juez, que es que son ellos los que están incumpliendo el contrato, no yo, ellos. Y aquí están las pruebas, y además ellos por ley tienen la obligación de demostrarme que están cumpliendo lo que hemos firmado. Claro, eso no se lo esperaban. Y aquí no hay, ¿verdad? Los contratos son un equilibrio, o son dos partes, y a cada uno le corresponde lo que responde, y si uno no cumple, el otro no tiene por qué cumplir, ¿no? Eso es un principio básico. Estamos rozando los mínimos legales, las bases de todo el sistema capitalista de contratación. No van a poder decir los tribunales, no, mira, es que los contratos están hechos para que tú los cumplas, pero el banco los puede incumplir. No van a llegar a ese nivel. Por eso esta vez, insisto, no se esperaban esta forma de ataque, ni tampoco nos esperábamos nosotros que llegaran a ese nivel de incumplimiento y de saltarse las leyes. Al fin y al cabo, lo que está pasando con el Euribor es simplemente eso, que se están saltando todas las normas y todas las leyes. Y además, con un nivel de soberbia, con un nivel de seguridad de que no les iba a pasar nada, que bueno, se han pasado de la raya y les están castigando en los tribunales por fin. Pues la verdad es que, bueno, por un lado, ¿no? Me quedo un poco en el mensaje de que al final mínimo nos queda Europa, ¿no? Efectivamente, digamos, lo que es venturar, ¿no? Animar a la gente a confiar en el sistema judicial español, y sobre todo en temas relativos a la banca, es cuanto menos venturoso, si no incluso irresponsable, ¿no? Pero me parece muy interesante lo que ha mencionado Alejandra, ¿no? Del tema de meternos en el mercado, etcétera. Y es que no sé, vaya, pero me da la impresión, ¿no? O sea, el negocio tradicional del banco, o sea, la razón de ser por la que nosotros le damos nuestro dinero o nuestra cosa, ponemos nuestros asuntos en manos de otros, es precisamente para obtener más seguridad. Es decir, como no me fío de tener dinero en el colchón y tal, pues le doy mis ahorros. Se supone que el gran valor de una entidad era darnos seguridad. Pero bueno, entre esto que estamos hablando del Euribor, las preferentes, etcétera, es curioso que han conseguido darle la vuelta a la tortilla tanto que, o sea, se sigue dando eso, pero además precisamente para que nos den más inseguridad incluso que digamos, los métodos tradicionales, ¿no? Entonces es curioso cómo se ha transformado el modelo de negocio, ¿no? O la realidad en torno a... Se ha pervertido el sistema, ¿no? A la gestión de la sangre de la economía. Claro, los bancos se basan en la confianza. Tú no le dices a tu vecino de la puerta de frente que te guarde el dinero, porque no confías en él. Te vas al banco que te daba más confianza. Pero en los últimos 20 años los bancos han hecho de todo, desde lo que dices, preferentes, desapariciones, accionistas que pierden su dinero, las cláusulas suelo, las comisiones, todo. O sea, han hecho todo para perder la confianza. Lo lógico hubiera sido, oye, pues mira, yo voy a sacar mi dinero del banco porque es que no me fío de ello.
Pero es que el legislador en los últimos años ha cambiado las leyes para obligarte a tener el dinero en el banco. Es decir, los pagos solo se pueden hacer con transferencia, tienes que tener una cuenta obligatoriamente para que pase esto administrativamente, seguridad social. O sea, se han incumplido tanto los principios básicos que los lobbies bancarios han tenido que forzar a los legisladores, y estos por supuesto se han dejado forzar graciosamente, para que las leyes nos obliguen a utilizar bancos. Por eso han dado tanto miedo los sistemas de pago alternativos, lo que sea a favor de las criptomonedas o lo que sea, pero el hecho de que surjan un Facebook ofreciéndote hacer de medio de pago, un Google o Apple ahora, les da tanto miedo a la banca, claro, porque creo que todo el mundo, si le das un sistema alternativo para salir del sistema bancario, se va a lanzar en masa, ¿sabes? Oye, yo lo veo de estos piratas. Ya la cosa es tan mala que el refrán de más vale lo malo conocido ya no nos sirve. No, es malísimo, lo conozco y quiero irme a otro sitio. Claro, porque muchas cosas que te obligan a tener una cuenta de pago y además la ley obliga a que abran cuentas de pago básicas. Y hay un montón de gente, no sé, ahí en Sevilla o en Cádiz, pero aquí en Barcelona hay un montón de gente que no tiene una cuenta de pago básica, que están obligadas a tener, que los bancos les tienen que abrir. Y que a lo mejor recibirían una prestación de 200 euros para comer y no la pueden recibir porque no tienen la cuenta de pago. Y van al banco y el banco no se la abre. Y le dicen, váyase usted al Banco de España. Además es un perfil de gente, pues muchos sin techo, ¿no? Y tal. Pero te obligan a tener una cuenta para darte una prestación o una ayuda o para ayudarte a pagar el alquiler. Porque si no, ¿cómo se controla eso? Yo entiendo, vale. Pues que luego no me abres la cuenta. O sea, todo nos lleva a que todo se haga por el banco y luego el banco pues dice, bueno, ya ahora las fichas las marco yo, hago yo lo que me dé la gana y ahora estáis todos obligados y ahora si yo digo a la pata coja, todos a la pata coja. Y así es como estamos. Claro, porque la idea es que en principio juguemos todos en un terreno neutral, ¿no? Porque sí es la manera de poder equilibrar, ¿no? Pero lógicamente lo que han hecho con la connivencia de quien se necesita para estos casos es cogernos a todos, llevarnos a su patio trasero y una vez nos han tenido allí con la valla, la puerta cerrada y a la intemperie, pues después nos han hecho creer, ¿no? Que sí está allí estupendamente, ¿no? Que además estamos en un patio magnífico y con una valla que nos protege, ¿no? Eso, bueno, pues ahí estamos en explicar, intentar explicar también a los jueces y a los que deben precisamente amparar en que este terreno de juego sea lo más neutral posible y animarlos a que devuelvan esta neutralidad, ¿no? Y donde las normas del juego no las dicte exclusivamente el banco, porque es eso, ¿no? Hacemos un contrato que lo referimos a un tipo que yo domino, ¿no? Y que yo marco y que yo decido. Entonces, esto, bueno, cualquiera que sepa 2 minutos de leyes sabe que eso es contrario al principio que rige cualquier contrato, ¿no? Que las partes tienen que estar en un cierto estado de igualdad. Por lo tanto, a la que una de las partes del contrato está en posesión del otro, pues eso ya no tiene justificación ninguna. Pero le decimos, es muy fácil explicar así, pero es muy difícil cuando estamos explicándolo a unos niveles tan complejos para poder explicar que estos índices son inexistentes, que están manipulados, porque acceder a la información nos está costando, bueno, pues pleitos durísimos, con miles de restricciones, pero que, bueno, que están saliendo adelante de momento y que creemos que, ya digo, si nos escucharon cuando hablamos de las cláusulas abusivas, deben escucharnos ahora. Estamos aquí, por supuesto. Y además, fíjate que si tú estás en una situación, tienes una empresa, tienes una situación de ahogo que no puedes pagar, si tú te interpones esta demanda y dices, y ahora yo te voy a pagar el capital, pero los intereses no, mientras esté durando este procedimiento, aunque sea largo, costoso, tedioso, tú no estarás pagando intereses y a lo mejor reflotas. O sea, es como un instrumento. Yo creo que cuando uno está ya un poco así contra las cuerdas, pues probar nuevas vías, nuevos caminos, se ha conseguido en otros ámbitos y yo creo que en este pues también es bastante viable. Pues sí, creo que fue el mensaje, ¿no? Si pelea, pues hay posibilidades, ¿no?
Claro. Me llama mucha atención lo del sistema de pagos, porque el único contexto en el que conozco en el que se obliga digamos, a no utilizar dinero, sino que los pagos tienen que ser a través de cuentas, precisamente en la cárcel, ¿no? ¿Sabes? A los presidiarios no se les permite moneda, sino que tienen que... Es una especie como de cuenta que además es un monopolio. De pecunio, sí. De Santander, ¿no? Entonces es curioso, bueno, cómo se van acercando realidades, ¿no? Es para mirarse. Vale, pues como... Bueno, pues yo, salvo que queráis añadir algo más, creo que lo podríamos dejar aquí. Sí, si me permitía a mí un momento, a modo de cierta de resumen que saco al respecto, es que los bancos en este caso disfrutan de una discrecionalidad, de una falta de transparencia, gracias a una protección por acción u omisión de las administraciones y los supervisores correspondientes. Que efectivamente los bancos han aprovechado, porque durante lo largo del tiempo los bancos se han convertido en un servicio público, pero quieren solamente disfrutar de la parte que les interesa del servicio público. Lo que en realidad, como potencia de servicio público, lo quieren soslayer absolutamente. Pues sí. Pues con esto, recordad simplemente que habrá un corte para disculpar, pero además el debate va a estar colgado de forma íntegra también en nuestro canal de YouTube. Y nada, que lo disfrutéis. Si os gusta, pues darle a like, comentar, compartirlo, hacerlo llegar a más gente. Y a ver si entre todos, pues bueno, vamos por lo menos haciéndole... Si os sentís incómodo, al menos que pueda minimizar pues el gran daño que están haciendo, volvemos a decir, tanto a particulares, familias, empresas y administraciones públicas. Con esto, pues muchas gracias y nos despedimos hasta otro. Gracias a vosotros. Hasta el cierre de la redacción para la edición de este segundo programa han llegado más de una docena de audios de Minuto de Gloria. Algunos los hemos tenido que remitir a sus autores para subsanar determinadas incidencias en los mismos. A continuación emitimos íntegramente los audios que no han tenido incidencia alguna para ellos, y el resto se emitirá en ediciones posteriores. Es frecuente contactar con trabajadoras y trabajadores que por sus condiciones laborales ponen en riesgo su salud. La precariedad laboral, con bajos salarios y exceso de jornadas, causan una alimentación inadecuada, unas viviendas poco saludables, incapacitan para un descanso reparador e imposibilitan de desarrollar un buen nivel de formación, con desconocimiento incluso de los pocos derechos que mantenemos. La frustración, la angustia, la depresión merman la autoestima de la clase trabajadora y no es raro que exista una tendencia al consumo de alcohol, hachís, cocaína, psicofármacos, y no tanto desde el punto de vista lúdico, sino para anestesiar y olvidar tanto desasosiego, circunstancia que también nos aparta de esa lucha continua que tenemos que llevar para ganar y preservar los derechos. Esto nos hace más vulnerables y manipulables. Es hora de cambiar, construir una sociedad para la vida. Hola, buenas. Soy Angie, soy estudiante de Integración Social y me gustaría lanzar al programa una pequeña reflexión. ¿Creemos los ciudadanos que nuestras ciudades están dispuestas para las personas con discapacidad, ya sea discapacidad física, sensorial o intelectual? ¿O simplemente no le prestamos atención a las aceras, a los semáforos que no tienen sonido para las personas que tienen problemas visuales, y un largo etcétera? Y un largo etcétera en el que podríamos estar muchísimo tiempo hablando
de las deficiencias y los problemas arquitectónicos que nos podemos encontrar en todas las ciudades y en concreto en Sanlúcar de Barrameda, que tiene mucho por lo que trabajar. A ver, no entiendo yo por qué tengo yo que mantener a la familia real. ¿Por qué? Porque tengo yo que aguantarla. ¿Para qué sirve? Es que por mucho que me explican para qué sirve, yo no entiendo, no consigo, no, en la respuesta no me llega. Y es más, las personas que intentan explicármelo no saben explicármelo bien. Si alguien me lo puede explicar, pues yo encantada. Pero ¿por qué le tengo yo que pagar la vida a esa gente que encima me roban a mí? Y se ríen en mi cara, ¿me entiendes? Es que me araño sola. Y normalmente hago caquita a arcoiris y flower power y me ponen de mala hostia. Lo siento, pero es así. Buenas noches a todos y a todas. O nos unimos todos por una misma causa, o tenemos la derecha gobernando en España, pero ya. Da pena de escuchar comentarios y de leer historias de gente tirando unos a otros cuando todos vamos en el mismo barco. Es una pena, por eso yo tengo envidia de la derecha, que por mucho que robe la derecha, por mucha enquina, por mucha cosa que haga la derecha, siempre están unidas. Esa es la envidia que le tengo a la derecha. Porque es que nosotros muchas veces parece que no nos merecemos ni el pan que nos vamos a llevar a la boca. Bueno, lo dicho, o nos unimos toda la gente de izquierda o estamos condenados. Los pensionistas estamos los lunes en la calle luchando por unas pensiones dignas, una sanidad pública y de calidad y sin recorte, por lo que exigimos a los gobiernos de turno la derogación de las leyes que está permitiendo el deterioro de nuestra sanidad pública y exigimos una auditoría para saber dónde se está utilizando nuestro dinero. Por lo que gritamos, gobierne quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defiende. A raíz del 15M, en 2014 nace Podemos, que ilusiona a las bases de la izquierda. En 2016 nace la coalición Podemos Izquierda Unida con el rechazo de Íñigo Errejón. 2 años después, Íñigo Errejón funda Más País, abandona Podemos porque no quiere esa confluencia con Izquierda Unida. Pablo Iglesias en 2021 abandona la política, Yolanda Díaz asume la cartera, la vicepresidencia, bajo la sigla de Unidas Podemos. En 2023-2024, Yolanda Díaz funda Sumar, ella es militante de Izquierda Unida y salía con quien no quería esta unidad, con Íñigo Errejón. Yolanda Díaz, militante de Izquierda Unida, vicepresidenta y ministra de Unidas Podemos, deja caer que votará a Mónica García en la Comunidad de Madrid, que es la candidata de Más Madrid, mientras que la candidata de Izquierda Unida sería Alejandra Jacinto. Cuando gane el Partido Popular y tengamos un gobierno de la ultraderecha en España, ¿a quién echaremos la culpa? Hola, mi nombre es Isabel y quería haceros una reflexión. Se titula La humildad. Cuando un lobo va perdiendo la pelea contra otro lobo y entiende de que ya no tiene posibilidades de ganar, el lobo perdedor ofrece apaciblemente la yugular al oponente como si dijera: perdí, acabemos con esto de una vez. Sin embargo, en ese momento tiene lugar lo increíble. El lobo ganador inexplicablemente se paraliza. Una fuerza milenaria le impide matar al que desde la humildad le reconoce la derrota. Algún mecanismo primario incrustado en el ADN o más allá de él se dispara en el lobo ganador y le recuerda que la especie es más importante que el placer de eliminar al contrincante. Qué maravillosa relojería instintiva, ¿no? Nadie llamaría cobarde al lobo que se entrega.
ni conmiserativo al que se paraliza. Simplemente el milagro ocurre. Ni vencedor ni vencido. Ambos lobos se alejan y la rueda de la vida continúa. Y esto es lo que se conoce como humildad. El Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar celebró este pasado viernes, el 14 de abril, el Día de la República. Un año más, como venimos haciendo. Este año, en la Fundación Casa Media Sidonia, hicimos una lectura de textos del libro 14 de abril de Paco Cerdá. Y posteriormente pues nos dirigimos al monumento de los fusilados para poner una ofrenda de flores a las víctimas que allí figuran. Queremos recordar que las encuestas nos daban apoyo popular por la Segunda República, pero los políticos trilleros de la transición nos montaron una ley llamada para la reforma política mediante aquel referéndum de manipulación que se llevó a cabo el 15 de diciembre de 76, que camuflaba la monarquía dentro de esta ley. Y así que de aquellos barros estos lodos. La democracia no se construyó a partir del rechazo a la dictadura, sino más bien al contrario, desde la impunidad total. Estos minutos de gloria dan cierre a este segundo episodio del podcast. Nos despedimos, no sin antes agradecer nuevamente a cuantos habéis enviado vuestra opinión e incluso a los que estáis pensando participar en esta sección próximamente. En el próximo capítulo trataremos el tema medioambiental del cambio climático, reflexionando de manera activa y aunando sinergias hacia un cambio de paradigma. Resulta imprescindible que abordemos las evidencias que existen sobre el cambio climático, cuáles son las causas y las consecuencias para poder establecer soluciones efectivas y eficaces. No hay que olvidar que estamos frente a una emergencia ecológica y tenemos la responsabilidad de ponerle freno. Hablaremos con los invitados sobre las mesas por el clima, herramientas con las que se pretende crear las bases de los planes municipales contra el cambio climático. Vuestros minutos de gloria son nuestra razón de ser. A continuación, unas nuevas recomendaciones. Maybe I'll write a song about it, how it's killing me, then